Pues hola, buenísimas noches y ya estamos aquí otro día más. No hice directo el lunes porque no pude por tema de trabajo, no podré hacer directo mañana viernes por tema de trabajo también. Así que tan solo me queda pues intentar hacer ahora que vengo de estudiar, pero bueno, pues hacer directo ahora para intentar compensar un poco en ese sentido. Y quiero empezar con esto de aquí, ¿de acuerdo? Porque Samuel Parra, que es un abogado, destapó una cosa de Iberdrola que, bueno, refleja un poco el por qué yo le tengo tanto asco a estas grandes compañías. Y al final es que eh, una cosa es estar más a favor de que existan esas compañías más potentes porque creas que pueden prestar un mejor servicio, puedes ser más, menos liberal, puedes tener tu mentalidad, pero desde luego lo que no puedes pensar, creo yo que es bastante inocente pensar, es el hecho de que estas compañías van a favorecer deliberadamente al consumidor. De hecho, al contrario, mientras les sirva a ellos, pues van a intentar por todos los medios, sin pensar para nada en el cliente, ganar más dinero. Tampoco estoy descubriendo yo aquí el fuego. Y bueno, pues Samuel Parra comenta algo que ha hecho Iberdrola, que es que al principio, esto ya lo ha cambiado, lo veremos al final del hilo, programó su web para que los consumidores no pudieran encontrar en Google, en la web de Curenergia, que es su comercializadora de tarifa regulada de luz y gas. Recordemos que hay una tarifa regulada por el gobierno. Esto es importante antes de comenzar el hilo, que es una tarifa más barata que se puede acoger la gente. Y por todo el tema de la subida de precios en la luz, en la energía en general, en el gas, pues existe una tarifa regulada pues destinada a que esa gente que no puede quizá permitirse las tarifas más caras pues pueda acceder a esa. Y la cuestión es que aquí Iberdrola programó su web para que no se pudiera localizar vía Google y así pues no fuese tan fácil ver o encontrar esa tarifa. Aquí dice que añadieron una etiqueta non-index en la programación de la web. La vemos Metanet Robots Content non-index, no follow. ¿Qué significa esta etiqueta? Pues bueno, con esta etiqueta cuando tú la pones le estás diciendo a los buscadores de Internet, a Google, a Internet Explorer, al que sea que utilizas, que no indexe ese contenido en la web. Y por tanto, pues la gente no pueda verlo a través de Google en una búsqueda normal. Sí que lo podrían ver una vez que entran en la web y lo buscan dentro. Y aquí lo dice Samuel, que por qué iban a querer que esos consumidores no encontrarán Curenergia, la tarifa regulada de la que hablamos. Pues porque el precio del gas en Iberdrola es de 0,185 euros el kilovatio hora, mientras que en Curenergia es de 0,069. Es tres veces más baja casi. Y dice que esto no es lo único malo que han hecho, ya que sigue esa Curenergia. Esto ya, pues, no es tan malo de ser, no sé cómo decirlo, de ser tan descarado, pero vaya, igualmente está hecho con toda la mala intención del mundo. Y es que cuando tú ves la tarifa normal, te la pone en euros el kilovatio hora. 0, pues aquí vemos 1850, bueno, perdón, 0,185.766 euros, ¿no? En este caso, kilovatio hora. Pero en cambio, cuando vas a la tarifa de Curenergia, sale en céntimos, para que parezca más cara. Y es que es una obviedad que si ellos estuvieran interesados o tuvieran al menos la buena voluntad de ofrecer esta tarifa con una mínima normalidad, no lo pondrían en céntimos, aumentando así el número y que a la vista parezca más grande, porque evidentemente a nosotros nos impacta más ver el 6,91 tal céntimos kilovatio hora más que el 0,18 lo que sea, porque uno está en euros y otro está en céntimos. Cuando alguien ofrece algo en su página web o ofrece productos en una misma compañía, evidentemente se unifican esos criterios de vamos a ponerlo en euros, vamos a ponerlo en céntimos. Es una cosa de lógica, es una cosa demasiado obvia. Lo han hecho única y exclusivamente, como digo, porque no les interesa que haya gente que pueda adherirse a esa tarifa de Curenergia. Y aquí deja pues un poco la web de Cura Energía.
Y nada, que agradece la reproducción del hilo y dice que lo han cambiado. Lo que yo he comentado al principio, antes de comentarlo, ya lo han cambiado y han puesto index. ¿De acuerdo? De forma que ya se puede, o sea, que ya está indexada y ya se puede encontrar vía Google. Pero fijaos hasta dónde llega esa voracidad de las grandes compañías que han llegado a propósito a hacer un esfuerzo para ocultar vía búsqueda normal en los buscadores web esa tarifa. Y dejando ya esto, que es como la noticia que tenía yo más reciente y algo que me gustaba destacar, vamos a hablar de lo importante. Ya hice el último vídeo que hice, fue el domingo, porque fueron las elecciones de Brasil. Recordemos esas elecciones en las que Lula da Silva partía como favorito, pero que estuvieron espectacularmente reñidas. De hecho, Lula ganó con un 50 con algo por ciento y Bolsonaro perdió con un 49 con algo por ciento. O sea, había como máximo un 1% de diferencia entre los dos. Fue una locura. Es más, comenzó ganando Bolsonaro. Bolsonaro comenzó siendo más votado, con un 5% del escrutinio, un 10% aproximadamente, iban 53-47. O sea que estuvo todo muy igualado. Y finalmente ganó Lula da Silva. Hemos comentado también muchas veces el hecho de que Brasil es un país extremadamente polarizado. Bolsonaro, extrema derecha, Lula da Silva, izquierdista, y la sociedad de Brasil fragmentada, totalmente rota, siguiendo a dos partidos que se utilizan bastante el populismo para enviar sus mensajes, sobre todo el partido de Bolsonaro, y como digo, ideológica y políticamente una sociedad muy dividida. Se hablaba también de que posiblemente Bolsonaro hiciera como Donald Trump en su momento cuando perdió contra Joe Biden en las elecciones, que es el hecho de no reconocer los resultados. De hecho, bueno, Donald Trump no lo reconoció, dijo que las elecciones habían sido amañadas y llamó a sus seguidores a ir al Capitolio, luego el famoso asalto del Capitolio, Donald Trump le tiraron abajo a la cuenta de Twitter, la historia nos la sabemos de memoria. Y en Brasil pues había rumores de que podía pasar lo mismo, ¿no? Y al final ha acabado sucediendo, y es que después de la victoria de Lula da Silva, muy ajustada, como digo, extremadamente ajustada, se pudieron ver que empezaron las celebraciones por parte de los lulistas, pero también por parte de los bolsonaristas, generalizadas protestas por todo Brasil. Aquí lo vemos, lo dice DatoWorld, rescata este vídeo. Noche de protestas en Brasil, partidarios de Bolsonaro rechazan resultados electorales de este domingo. Aí, ó, Sinop, Mato Grosso, capital do Nortão, está com você, Bolsonaro. Estamos esperando, capitão, a tua ordem. Sinop está contigo, capitão. Tenha coragem de fazer o que for necessário, porque o povo brasileiro está com você, capitão. O povo está com você, capitão. Deus, pátria, família, liberdade para nossa nação. Deus acima de todos. Bueno, a ver, yo no sé portugués, pero el principio se ha entendido muy bien. Dice: Capitán Bolsonaro, estamos contigo, estamos esperando a lo que nos digas, capitán. Como diciendo, Bolsonaro, dinos qué tenemos que hacer ahora, porque no vamos a aceptar estas elecciones. Un montón de gente, lo vemos, un montón de gente. Y es que aunque Lula da Silva ganó en la mayoría de regiones de Brasil, había focos específicos muy fuertes para Bolsonaro, incluyendo algunas de las principales ciudades como la capital, Brasilia, y la ciudad más importante de Brasil, Río de Janeiro. Aquí vemos seguidores de Bolsonaro, que por cierto hay que recordar también que Bolsonaro ha aglutinado muchísimo voto de los evangelistas, que ya como el 30% de Brasil son evangelistas. Es una religión que está creciendo muchísimo en América Latina, que tiene gente muy implicada, por no llamarlos fanáticos. Está ganando terreno, por ejemplo, frente al catolicismo, que es la religión más practicada históricamente, con más fieles en Brasil. Y pues esos son seguidores de Bolsonaro y son uno de los principales focos de protesta y opositores a Lula da Silva. Y bueno, pues resulta también que, también lo vimos el domingo, los evangelistas, muchísimos, confían en que Brasil es la tierra Israel es una tierra elegida por Dios, y por eso pues son sionistas.
concentración de gente, como digo, que no aceptan los resultados democráticos. Con la victoria de Lula da Silva, por cierto, también se ha consolidado una tendencia de victoria de la izquierda que se ha dado en el continente americano en general. Ahora mismo, de hecho, Norteamérica tiene todo de izquierdas, todo gobierno de izquierdas, aunque también es cierto que pues solo tiene 3 países, Norteamérica, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Y pues en Sudamérica, que sí que ya hay bastantes más países, hemos visto una consolidación de la izquierda también. Boric ganó las elecciones en Chile, ahora ha ganado Lula da Silva. Colombia tiene el que dijo, el de Memorias de Pez lo ha dicho, y evidentemente si lo ha dicho él es porque es cierto, que es el primer gobierno de izquierdas de la historia. Sabemos que hay izquierdas que llevan gobernando tradicionalmente en toda Sudamérica, como es el caso de Venezuela y de Bolivia, por ejemplo. Y así vemos una consolidación de la izquierda, pero también, y es que yo me venía escuchando de vuelta de la universidad hoy, que como he dicho he llegado hace poco, me venía escuchando yo al chico este de Memorias de Pez, y hablaba de algo que es muy importante destacar y que también es algo lo que yo he reflexionado bastante, que es el hecho de que las izquierdas a lo largo de América son increíblemente distintas. Es decir, no tienen nada que ver una izquierda estadounidense, por ejemplo, que es muy liberal, que es lo que consideramos aquí en España, por ejemplo, muy de derechas. Es cierto que en el ámbito social no tanto, pero en el ámbito económico totalmente de derechas. Y que, por ejemplo, pues una izquierda populista, como es el caso de la de Evo Morales en Bolivia. No tiene absolutamente nada que ver. Y él incide también, y es lo que yo coincido, ¿no? Aunque yo evidentemente pues de política en el continente americano tengo 1000 veces menos idea que el de Memorias de Pez, pues también es cierto que no es lo mismo entre estados de América, de Hispanoamérica, o de América Latina en este caso, no es la misma izquierda. No es lo mismo una izquierda en Chile, que ya hemos mencionado antes, que una izquierda populista en el caso de Evo Morales, por ejemplo. Y han salido muchísimas figuras importantes de Brasil a hablar acerca de los resultados. Ya se pronunciaron antes, sabemos que, sobre todo en el tema de deportistas, no sé cuál es la razón, pero Bolsonaro tiene muchísimos apoyos entre deportistas. Neymar, Dani Alves, Ronaldinho, futbolistas famosos también, Cafú, Rivaldo. Muchísimos apoyan a Bolsonaro, no sé cuál es la razón. Y Donato, que es exfutbolista del Depor, si no me equivoco, es que yo no soy tan mayor para recordarlo, pero Donato ha pedido un golpe de estado para frenar el comunismo de Lula en Brasil. Simplemente, a ver, tampoco es que tenga una importancia enorme que un futbolista como es Donato se pronuncie, porque al final Donato puede no tener absolutamente ninguna idea. Pero, fijaos, aquí lo pone, Neymar publica un... Sí. Bueno, en fin. Pero no tiene ninguna importancia porque este señor no puede saber, puede que no sepa nada de política, puede ser un ignorante o, bueno, que sea un futbolista no es nada. Pero siendo una figura famosa de referencia que tiene un cierto altavoz mediático a la hora de expresarse, pues hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que no expreses tus ideas políticas, evidentemente puedes, pero otra cosa es llamar a un golpe de estado. Y veremos cómo evoluciona todo este tema, porque es extremadamente peligroso el hecho de que ya los votantes de Bolsonaro estén amenazando con ese golpe de estado, y ya se barruntaba esa posibilidad antes de la realización de las elecciones, cuando las urnas daban como favorito a Lula da Silva. Así que será cuestión de a ver si al final triunfa la democracia o sucede algo muy malo para Brasil. También para tener un golpe de estado necesitas el ejército. Imagino que tendrá buena relación con el ejército Bolsonaro, porque era partidario de subir sueldos al ejército, y él como exmilitar, pues imagino que sus políticas irían mejor orientadas o más orientadas a lo que beneficia políticamente al ejército, a los altos mandos, y Dios quiera que no, pero espero que la democracia de Brasil
no se tambalee. De todas formas, esto hay que decir que pinta bastante feo. Y de Brasil pasamos a Ucrania, porque sí que han estado pasando bastantes cosas en zona de guerra. Lo que pasa es que, como digo, pues como el último directo real que yo hice del día a día, porque hice el especial del domingo, fue el del viernes. Eso hace prácticamente ya 7 días, hace 6 días, y eso pues no lo he podido ir comentando. Se habla de un factor muy importante en Ucrania y es de la llegada del invierno, ya que en varios puntos donde se están desarrollando los conflictos, donde están teniendo lugar los combates, son terrenos bastante lodosos, bastante inestables, por donde la maquinaria, incluso para el personal humano, es muy difícil avanzar. Y cuando llegue la temporada helada y comiencen a quizá congelarse esas zonas más fangosas, eh, más, pues sí, con fango, con barro, más inestables, quizá allí será cuando pueda comenzarse la guerra a desarrollar con mayor velocidad y con mayor normalidad. ¿De acuerdo? También dice aquí que la caída de las temperaturas y la visibilidad van a influir en muchos aspectos de la guerra. Y es que también hay que tener en cuenta que con la creación de niebla, pues también dificulta toda esa visión que al final, pues en ese tipo de combates con ejército terrestre, pues cuenta mucho. Y aquí vemos este vídeo donde dos expertos en defensa analizan pues cómo puede afectar a esos dos ejércitos. Hola, precioso. Hola a ti, guapísimo. Que tengo el chat más guapo de todo Twitch. Y vamos a ver estos dos expertos lo que opinan. Porque es cierto que Rusia tiene siempre esa fama, ¿no?, de ser bastante fuerte en el invierno. Ya pasó con Napoleón, que no pudo conquistar Rusia cuando cayó el invierno. Le pasó a los nazis, que subestimaron al invierno y no pudieron avanzar hacia posiciones de la Unión Soviética en las condiciones en las que pensaban que podrían, y por ello acabaron sucumbiendo. Y es esta vez quizá cuando Rusia se vea perjudicada por ese invierno que tantas veces le ha ayudado en el pasado. Que disminuye notablemente la efectividad y la eficiencia de los ejércitos. En la época de Napoleón aquello fue un caos absoluto. De hecho, de la grande armée francesa de 600.000 hombres que llegaron a salir hacia Rusia, volvieron el 10%, unos 60.000. En el caso de la Segunda Guerra Mundial es evidente cómo la llegada del invierno favoreció a Rusia o dificultó especialmente la logística del ejército nazi. Pero la historia también recoge ejemplos en los que los rusos han sido perjudicados por el invierno, como la invasión soviética de Finlandia. Algo similar puede ocurrir en Ucrania. En un país acostumbrado a una climatología extrema, el ejército local estará igual de aclimatado que el ruso, pero cuenta con una ventaja importante: su equipamiento y su tecnología son mejores gracias a la ayuda de sus aliados occidentales. El invierno va a afectar al terreno, a los vehículos, a las armas y a los combatientes. ¿Pueden estas nuevas condiciones beneficiar a alguno de los dos ejércitos? Por cierto, respecto a lo de la ayuda de sus aliados occidentales, es un punto muy a tener en cuenta porque yo he escuchado, es que no tengo, al chico de memorias de Pez, me gustaría tener los datos exactos, pero la cuestión es que con la ayuda de los aliados occidentales, sumando la inversión que ya ha hecho en su ejército Ucrania, superan la inversión que realiza en tema militar la propia Rusia. Es decir, Ucrania por sí sola evidentemente es mucho menor en cuanto a poder militar que Rusia, pero con las ayudas económicas que han dado los aliados a Ucrania, Ucrania ha superado en este caso a Rusia, pues ha podido equiparse mejor, ha tenido mucho apoyo también en el tema de logística, se ha dado mucho ingreso, mucha liquidez, y el que más ha ayudado en términos absolutos es Estados Unidos, porque es cierto que Estados Unidos, con la gran cantidad que tiene de poder económico y además teniendo en cuenta que tiene una partida destinada al ámbito militar enorme, con lo poco que dé para Ucrania pues es una diferencia increíble.
pero es que en este caso además pues ha aportado mucho. Y luego proporcionalmente los que más han aportado han sido países que tienen miedo a Rusia porque están muy próximos al gigante euroasiático, como es el caso de los países bálticos, por ejemplo. De Letonia, Estonia, Lituania han aportado más, Polonia también ha aportado mucho, porque son los que más miedo tienen de que en un futuro más reciente puedan ser ellos los atacados por Rusia. Y por esto aquí el invierno podrá, digamos, dar otro matiz a la guerra. También me gustaría ver cómo se desenvuelve en el tema energético, ya que, por ejemplo, Ucrania está sufriendo muchísimos ataques por parte de Rusia que la están privando de, por ejemplo, agua corriente, pero también de energía, de electricidad. Va a ser un invierno muy crudo. Y luego, pues en el ámbito puramente estratégico militar, también esa llegada del invierno, veremos cómo son capaces de adaptarse los dos ejércitos, que por desgracia hará falta que se adapten. Porque esta guerra tiene pinta de que no va a parar, que es lo que querríamos, vamos, digo, creo yo que todos. Y de esos ataques precisamente yo aquí hablo. Y es que, según cuenta Newsweek en su versión en español, Rusia lanzó un ataque masivo contra infraestructuras de varias regiones de Ucrania y ha dejado a Kiev sin agua para el 80% de sus habitantes. Esto es de hoy. Como vemos, sigue centrando bastantes esfuerzos Rusia en el ataque directo a esas infraestructuras que dotan de bienes básicos, como es energía, tema de electricidad, gas o, en este caso, agua potable a la población civil. Más o menos cuestionable, esto ya lo hemos hablado, pero al final es una estrategia que no es propia de Rusia, no es algo que solo haya hecho Rusia, se ha hecho mucho a lo largo de la historia y es una táctica al final bastante efectiva, atacar esos puestos estratégicos. Y también se habló hace 2 días, fue hace 2 días o hace 3 días, aquí, bueno, el Confidencial es del 1 de noviembre, de un ataque a la flota rusa con un dron acuático supuestamente ucraniano que impactó contra el buque insignia Almirante Makarov, que es pues el buque insignia de la flota rusa. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver el vídeo y vamos a comentar ahora por qué es tan importante. Fijaos en esta parte, es muy importante cómo se ven los disparos que le están intentando lanzar a este dron acuático. ¿De acuerdo? Y aquí no sé si llega a verse, no llega a verse ni el impacto ni nada. ¿O sí? No. Y bueno, pues estos son drones acuáticos que tiene Ucrania. Aquí ya no hay... Que hemos visto como incluso aparentemente reciben esos disparos. De hecho aquí lo dice, le abren fuego desde un helicóptero. Es que supuestamente ha sido ese dron el que ha atacado a Rusia. Además aprovechándose por una zona marítima, por un estrecho que Rusia, digamos que lo estaba tratando como terreno neutral, tenía un pacto con Ucrania, porque Ucrania desde ahí exportaba grano de alimento, exportaba grano a distintos países subdesarrollados. Expongo esto mejor. Ucrania vende grano a muchos países de África subsahariana, por ejemplo, o bueno, también del norte de África, como es el caso de Egipto, que es vital para el sustento de la población de esos países. Por tanto, ese grano sale vía marítima por el estrecho que he comentado, que ahora mismo no me sale el nombre. Este estrecho, por tanto, Rusia y Ucrania llegaron a un pacto de que no hubiese agresión a barcos en ese estrecho, porque entonces comprometía ese alimento que tenía que ir a esos países pobres. ¿Qué pasa? Que aparentemente Ucrania ha tenido que violar en parte ese espacio marítimo para atacar a Rusia, lo cual evidentemente para Rusia es un jugar muy sucio. Y si esto es cierto, yo creo que Rusia en este caso concreto tendría la razón. Y es que si te están cediendo un espacio, digamos, no cediendo un espacio, pero si no están atacándote en un espacio concreto, lo están tratando como un espacio
sin agresión, porque tú tienes que exportar a países tercermundistas grano, y tú aprovechas y invades ese espacio en parte para atacar a Rusia, hombre, pues feo está feo. Pero aquí la cuestión también es que Rusia tiene compromisos en este estrecho. Esto también lo ha dicho el de Memoria de Pez para este vídeo en concreto. La verdad es que me estoy basando bastante en él. Es evidentemente un streamer que sabe muchísimo de esto. La cuestión aquí es que Rusia tiene excelentes relaciones comerciales y diplomáticas con muchos de los países que son receptores de ese grano. Entonces, claro, ¿qué pasaría si Rusia, por ejemplo, Egipto, qué pasa si Rusia ataca a esos barcos que van a exportar grano que es vital para la población de Egipto? Que Egipto se va a enfadar, evidentemente, y con toda la razón del mundo, muchísimo con Rusia. Y aquí está el vídeo que hemos dicho. Como digo, eso es supuestamente lo que ha pasado. Rusia decía que era, al principio, había una versión que decía que eran como fallos internos, accidentes internos, y al final se ha movido más la teoría del dron. Aparentemente sí que ha sido la del dron, es la más aceptada, y al final estas imágenes dejan un poco lugar a dudas, sobre todo la parte en la que hay disparos que se ve en el agua, que están disparando al dron. Pues vaya. Y como las cosas no mejoran por el mundo, ahora aparentemente puede ser que comiencen a pegarse entre ellos. ¿Podrá ser que me sigan picando mosquitos en noviembre? Parece que van a empezar a pegarse entre ellos Arabia Saudí y Irán, ya que Estados Unidos ha advertido de que hay una alerta máxima de ataque iraní. Irán y Arabia Saudí son dos exportadores, sobre todo Arabia Saudí, porque ahora mismo la verdad es que no sé Irán cuánto petróleo exporta, no sé qué la cantidad, no sé si es más o menos, pero yo diría que es menos que Arabia Saudí, pero la cuestión es que son dos exportadores de petróleo muy importantes, y bueno, si empezaran a pelearse entre ellos, no hace falta explicar con mucho detalle por qué eso sería una catástrofe y a qué niveles podría llegar de una mayor inflación, de un aumento de precio de los combustibles. O sea, sería una barbaridad. Y bueno, pues eso, la inteligencia de Estados Unidos ha hecho esta advertencia, y bueno, sí que es cierto que Arabia Saudí e Irán no se llevan demasiado bien. ¿Y por qué no se llevan demasiado bien? Porque mayor subida de precios, jajajaja. Sí, es lo que necesitamos, ¿verdad, Baritoquín? Un aumento de precios aún mayor de lo que hay. Al final generaría una mayor inflación, por tanto subirían los precios. Sería otra crisis energética. En vez de por el gas ruso, pues por el petróleo saudí y por el petróleo iraní. Aunque nosotros tengamos, sí, y luego un suicidio colectivo. Podríamos hacer un suicidio colectivo y lo streameo en directo también. No, las cosas no van a mejor. La verdad es que ahí toda la razón. O sea, las cosas no están mejorando mucho. Y la cuestión aquí es que aunque nosotros tengamos la percepción de que, por ejemplo, los islamistas radicales quieren acabar con la cultura occidental, con la religión católica, y nos atacan principalmente a esos países donde hay mayoría de católicos o lo que sea, lo cierto es que la realidad no es esa, ni mucho menos. La realidad es que los musulmanes se matan muchísimo más, pero unas cantidades de... O sea, no sé, a lo mejor el 99,99% de sus víctimas son otros musulmanes. ¿Qué pasa? Que unos son sunís y los otros son chiís. Y en este caso Arabia Saudí son sunís, además concretamente la rama son wahabistas, o wahabíes, como se pronuncia, si no me equivoco, y en Irán son chiís. Por tanto, en ese sentido, se llevan a muerte. Y por cierto, también ha avisado Estados Unidos de que había, no sé si lo diré aquí, iba a atacar a Irak. Vale, sí. Funcionarios saudíes dijeron que Irán está listo para llevar a cabo ataques tanto contra el reino, o sea, contra Arabia Saudí, como contra Erbil, Irak. De acuerdo, aquí pone que es un esfuerzo de distraer la atención de las protestas internas, pero sí, no, o sea, es cierto que es por las protestas que están sufriendo el país y que aquí hemos estado siguiendo en muchísimos streams, hemos hablado de ello, por el tema de Mahsa Amini, el velo, etcétera. Pero también es cierto que en Irak, esa zona que quieren atacar es la zona del Kurdistán iraquí. ¿Y por qué es importante el Kurdistán iraquí? Porque el Kurdistán iraquí está
en él están muchísimos de los combatientes contra el Estado de Irán, contra el gobierno de Irán. Además hay que tener en cuenta que esas protestas, Mahsa Amini, la víctima que comenzó las protestas en Irán, era kurda, y las protestas se han dado principalmente en zonas donde había mayoría kurda en Irán. Así que esperemos que esto tampoco vaya más. También hay que tener en cuenta que Arabia Saudí y Estados Unidos hace muy poco, porque hará 3-4 podcasts, yo creo, 3-4 streams de estos, perdón, que hablamos del hecho de que Estados Unidos se había enfadado con Arabia Saudí porque había frenado había puesto un límite en el precio de los barriles o la exportación de barriles, ahora mismo no me acuerdo, para no perjudicar a Rusia, que ahora estaba débil y no podía exportar tantos barriles, o al precio, ahora mismo no recuerdo cómo estaba la cosa, que necesitaba. Por tanto, Estados Unidos acusó a Arabia Saudí de estar ayudando a Rusia, porque Rusia estaba muy jodida en ese aspecto, hablando en plata, con el tema de los barriles de petróleo. No estaba pudiendo tener una producción como la que necesitaba para ganar tanto dinero como llevaba haciendo, y pues Arabia Saudí le echó una mano, y Estados Unidos le llamó la atención fuertemente a Arabia Saudí. Y poco después de eso, avisa el gobierno de los Estados Unidos de un posible ataque a Arabia Saudí por parte de Irán. No sé, a mí me huele raro, pero vaya, ya digo, mientras no vaya más, y al final esperemos que se quede en un simple susto o en una advertencia que nunca se hizo realidad. Esto se me ha colado aquí en medio porque iba en la parte de Rusia y Ucrania, pero bueno, lo comento aquí y ya está. Esto hay que tener en cuenta que son datos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ¿eh? O sea, que seguramente estén exagerados, pero bueno. Si no hay pruebas visuales, cuidado. 950 soldados rusos habrían muerto en combate en un día el 29 de octubre, y que sería la cifra más alta en un solo combate desde el inicio de la guerra. Y estas serían esas supuestas pérdidas por parte de Rusia. 950 tropas, 13 tanques. Fijaos, artillería, unidades de artillería, antiaéreos. Creo, ¿no? Anti-aircraft, sí, antiaéreos, un avión. Barbaridad. Pero bueno. Y ahora lo que iba a decir yo, pasamos a España, que ahora viene un bloque importante de nuestra Españita. Y es que al gobierno se le ha estado dando muchas veces, con toda la razón del mundo, por ciertas gestiones que ha realizado. Yo aquí he sido el primero que le ha dado muchísimos guantazos, sobre todo por el tema de la política exterior que lleva, por ejemplo. Pero sí que es cierto que España ha sido uno de los grandes países donde ha bajado la inflación. Fijaos, ha aumentado la inflación en la zona euro, pero España ha conseguido mantenerse bastante bien. Y es que España es uno de los países, de hecho el penúltimo país, después de Francia, es el país con menos inflación de esa zona euro. La media está en 10,7. Vemos que, por ejemplo, los países bálticos, Estonia, Lituania, Estonia, la inflación que tiene es una barbaridad. Y lo cierto es que a mí en esa gestión, además de la excepción ibérica que consiguió no he visto lo del BCE. Bueno, que nos consiguió el gobierno de la excepción ibérica, eso estuvo bastante bien. O sea, me pareció un acierto total por parte del gobierno en esa política exterior, que siempre es una asignatura en la que suspendemos. Aunque, todo hay que decirlo, a España, por ejemplo, no ha estado tan perjudicada como todos esos países que hay en la lista, o casi todos esos países que hay en la lista, porque... Aquí lo tienes por si quieres verlo. Bueno, ahora lo buscaré, lo que pasa es que no sé, porque no sé cómo puedo copiarme ese... Tendría que entrar, creo, en Twitch para copiar el enlace, ¿no? Y ahora mismo no sé... Pero bueno, ahora lo voy a buscar en un momento. Acabo esto. La cuestión es, como comento, que creo que ha habido una buena gestión, pero es cierto que el no depender del gas ruso, y que nuestro principal exportador de gas sea Argelia, ha beneficiado muchísimo a España. Otra de las razones por las que no sé por qué destruyes tus relaciones con Argelia para no enfadar a Marruecos, que es un país que no te debe nada. Pero vaya, eso es algo de lo que ya me he quejado en muchísimas ocasiones y que no voy a volver a quejarme.
Como digo, excepción ibérica y subvenciones al transporte han hecho que España sea el único país de los grandes de la Unión Europea donde baja la inflación. Y hemos visto bastante la tasa. Aquí vemos que el INE dice que desde el máximo de inflación registrado en julio, las medidas adoptadas por el gobierno han permitido reducir la inflación en un 32%, destacando el mecanismo ibérico, la reducción de los precios del transporte o la reducción de los impuestos en la factura del gas y de la luz. Gráfico curradísimo, la verdad, muy bien por el diario.es. Vemos la bajada de España, no sé cómo puedo hacer, antes lo he hecho, ¿no? Que solo se ve a uno. Ah, aquí. Vale, pues quiero que se vea mi Españita. Aquí. Vemos la bajada de la inflación. Muy importante por parte de España. Italia, por ejemplo, la subida que ha tenido al final. Francia también ha subido, pero se mantiene por detrás de nosotros. Alemania también ha pegado una subida importante. Y España pues ha sido la que ha dado un bajón. Así que en ese aspecto, muy bien por España. Eso no me lo acabo de creer yo. No sé el que no te acabas de creer. La cuestión es que los datos de inflación son algo objetivo. Vaya. Pero bueno, voy a ver qué es lo del BCE. A ver. A estas horas no me funcionan ni los ojos. Vale, voy a apretar Enter y voy a ver en qué me he dado cuenta. Que he fallado. ¿Por qué no me lleva 3red? No entiendo, pero si no voy a mirar. Voy a mirar lo de BCE. Es que no entiendo a qué te refieres en la noticia. La bajada de la inflación. Bueno, es un dato objetivo al final. La inflación es un dato objetivo y si ha bajado, ha bajado. Quiere decir que otra cosa es que luego creas que repunte por cualquier cosa o no estés de acuerdo con las medidas del gobierno, pero en principio, a ver, busca BCE España. BCE España. Así me gusta, que me deis vosotros las noticias. Es este del que el BCE insta a la banca a trasladar el nuevo impuesto a los clientes. El gobierno sostiene que seguirá adelante pese al dictamen, que recuerda que no es vinculante. Proyecto de impuesto a la banca. Ha instado a que haga un análisis exhaustivo, tal. Ya, a ver. ¿Que deberían pagar los bancos? Sí. ¿Que eso puede afectar al final al cliente? También es posible. Sí, no. Quizá el BCE tenga razón. Yo aquí no lo sé porque aquí yo no llego a controlar tanto. Pero vaya, desde luego yo también, como yo odio a los bancos, pues la verdad es que mi política siempre es que se joda el banco. Pero vaya, espero que, como dices tú, eso no acabe repercutiendo en el cliente final. Y otra de las polémicas grandes que ha habido en España ha sido el tema de Queipo de Llano. Aquí no me voy a extender mucho porque tampoco tiene tanto recorrido. Es bastante similar a lo de Franco. No es una venganza, creo yo, porque al final es quitarle de un sitio donde está enterrado como con honores a alguien que no se lo merece. Lo he leído, no me acuerdo a quién, que decía que venganza sería, creo que era Rufián, que Rufián me parece un político nefasto, pero creo que ahí tenía razón, que decía, es que creo que es Rufián, no sé si ha sido Rufián, pero que decía que no sirva de precedente, que estoy de acuerdo con Rufián, que venganza sería exhumarlo y tirar sus restos a una cuneta, que lo que se hace es justicia, y creo que en este sentido sí, no tiene que estar así enterrado con honores nadie. O sea, este hombre fue horrible, hizo auténticas barbaridades, se le desentierra y que su familia haga con los restos lo que quiera. Ya está. Hay mucha familia que no tiene opción de hacer
lo que quiera con los restos de sus familiares, porque no sabe dónde están, no saben en qué cuneta están. Los familiares de Keipo de Llano sí que van a tener esa oportunidad de enterrarlo como y donde quieran. Vamos a ver un poco lo que decía este personaje. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Al menos, desde luego, 100.000 personas. Hay otros investigadores que hablan de 300.000, pero por lo menos 100.000 personas. ¿Qué tipo de personas decidieron coger esta carretera? Pues fueron sobre todo las mujeres. Keipo de Llano había estado anunciando que iba a entrar en Málaga a sangre y sexo, así. Decía que malagueñas vais a saber muy bien quiénes son verdaderos hombres. Entonces el pánico cundió sobre todo entre las mujeres, que animaron y empujaron a las familias, a los hombres a salir. ¿Hubo algún tipo de apoyo internacional dado el elevado número de víctimas? ¿Alguien se fijó en lo que ocurría aquí? Bueno, no. Estamos en directo para OK Diarios. ¿Puedo hacer una puntita muy rápida? Bueno, es que esto aquí es algo que no es tan relevante en ese sentido. Qué bonito discurso, precioso. Que no es tan relevante en este sentido, que es un chico que le contesta muy bien al periodista de OK Diario. Aquí la cuestión es esa. Al final hay gente que está fingiendo que no le molesta que exhumen a Keipo de Llano por ideología, sino que le molesta porque es un gasto tonto o lo que quieran. Hombre, ya imaginaba que era broma. Pero que realmente sí que están dolidos por dentro. Vaya, hay muchas cosas que la izquierda se hace por venganza y que yo no estoy de acuerdo. O que, por ejemplo, con el desgraciado asesinato que ha habido hace poco de una niña de 6 años, o sea, es cierto que la derecha lo ha instrumentalizado ahora, pero también es cierto que la izquierda, en concreto Irene Montero, lleva instrumentalizando la violencia hacia las mujeres para sus políticas durante años. Y utiliza a las víctimas, aunque crea que hace un favor, no hace nada ni similar. O yo no sé si ella creerá que hace bien, pero es una persona nefasta que ha utilizado el dolor de muchísimas víctimas de violencia de género, de mujeres desgraciadamente asesinadas por su pareja, y yo lo digo así, creo honestamente que ha hecho eso. Igual que en ese lado, por ejemplo, Irene Montero ha hecho eso, pues es cierto que la derecha ahora pues está bloqueando sin ningún tipo de sentido procesos que ni son excesivamente costosos para lo que es un presupuesto que pueda manejar el gobierno central, el ayuntamiento que lo pague, da igual. No son procesos costosos, que es uno de las cosas que ponen, ni nada similar. Es igual que con Franco han bajado más del 50%, sin Franco, perdón, las visitas al Valle de los Caídos. Y la gente decía que no, que nadie iba allí por Franco, simplemente que bla bla, no sé qué. Pues sí, había gente que iba por Franco. Y Keipo de Llano no tenía que estar enterrado como estaba donde estaba. Y eso es algo lógico, a no ser que sea de una ideología muy extrema, ligada a pues cierta idea política en este país que desafortunadamente no está desterrada aún del imaginario nacional. Pero en fin, y básicamente esto, que tampoco tiene mayor importancia, pero simbólicamente es muy importante. Y esto no es una victoria ni de la izquierda ni de la derecha, es una victoria de la gente y punto y final. Y así, por último, de las noticias más grandes que traigo yo aquí, y es el hecho de que Corea del Norte ha vuelto a hacer de las suyas y ha vuelto a estar, haciendo demostración de fuerza, que ya lo hemos visto también muchas veces en estos directos, que el hecho de que Corea del Norte regularmente lanza misiles a las fronteras de Corea del Sur. Por ejemplo, hace no tanto lanzó un misil que sobrevoló Japón, que obligó a parte de la población a refugiarse. De hecho, sonaron hasta las sirenas antimisiles en Japón. Y bueno, pues desafía continuamente y está pues haciendo esa demostración de poder militar a Japón y a Corea del Sur, porque son dos países que están totalmente ligados, aliados con el bloque occidental, principalmente con Estados Unidos. De hecho, a veces Estados Unidos, Corea del Sur y Japón hacen incluso movimientos, maniobras militares conjuntas.
Aquí lo dice de Political Room. El ejército de Corea del Sur ha disparado 3 misiles aire-tierra hacia el norte de su frontera marítima con Corea del Norte, en respuesta al nuevo lanzamiento de al menos 10 misiles por parte de Pyongyang. Y es que Corea del Norte ha lanzado 10 misiles más en ese límite fronterizo que tienen con Corea del Sur. Yo no sé si algún día Corea del Norte acabará atacando, de verdad, o se atreverá a atacar alguna vez a Corea del Sur o a Japón. Porque vaya, evidentemente la respuesta de Estados Unidos en ese sentido sería una barbaridad. Pero ahí siguen con sus misiles. Ha advertido Corea del Sur que cualquier uso de armas nucleares tácticas por parte de Corea del Norte, no armas nucleares, armas nucleares tácticas que recordemos son armas que tienen capacidad nuclear, pero muchísimo menos, mucho menos que una bomba nuclear. O sea, son como armas de combate normal, solo que tienen pues esos elementos nucleares, esos elementos radiactivos. Sería el fin del régimen de Kim Jong-un. Y eso ha dicho el ministro de Corea del Sur. Y aquí Japón ha llamado a su población a refugiarse tras el lanzamiento de varios misiles desde Corea del Norte. Y es que aquí lo dice que no solo a Corea del Sur, también a Japón, pues es un objetivo recurrente en ese sentido de esas maniobras militares que hace Corea del Norte. 2 cohetes de corto alcance y uno intercontinental partieron desde Pyongyang un día después del disparo de más de una veintena de proyectiles cerca de la frontera marítima con Corea del Sur. Y pues aquí pues Japón tuvo que llamar a su población a que se refugiara como protocolo, aunque sea, como digo, ya recurrente y algo que hace bastante a menudo Corea del Norte. Si aquí buscas Corea del Norte, yo por ejemplo a la gente que yo sigo muchísimos pues cuentas de geopolítica internacional, de noticias, etcétera. Aquí vemos un montón de noticias, de declaraciones respecto a Corea del Norte. Aquí Corea del Norte advierte a Estados Unidos y Corea del Sur de que tomaron una decisión muy peligrosa realizando ejercicios militares conjuntos. Y ahí ha sido cuando ha respondido con esos tests de lanzamientos de misiles Corea del Norte. Y todo lo que vemos aquí es lo de cualquier uso de armas nucleares tácticas tiene una respuesta muy contundente. Que Corea del Norte ha lanzado 3 nuevos misiles hacia el Mar del Este, según Corea del Sur. Corea del Norte dice que Estados Unidos y Corea del Sur se darán cuenta del terrible error que han cometido. O sea, la tensión al final se palpa y es increíble entre los países. Entre esos bueno, ese país, Corea del Norte, y ese bloque de países que representan en este caso Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Ahora paso con la batería de noticias pequeñitas para que tengamos un poco esa idea global del mundo, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Por 30ª ocasión consecutiva, la Asamblea General de la ONU ha pedido el fin del bloqueo estadounidense a Cuba. En este caso, 185 votos a favor, 2 abstenciones, Ucrania y Brasil, y 2 en contra, Estados Unidos e Israel. Aquí las abstenciones vienen porque evidentemente Ucrania no puede votar a favor teniendo en cuenta toda la ayuda militar que está recibiendo de Estados Unidos, y Brasil por un tema puramente ideológico. Después 2 en contra, el propio Estados Unidos porque es su propio bloqueo, y Israel porque es un estado terrorista y genocida que sobrevive gracias a ser muy aliado de Estados Unidos. Creo que técnicamente, es que yo lo vi, técnicamente si nos ponemos exquisitos no es un bloqueo tal cual, creo, de Estados Unidos a Cuba, no es un bloqueo comercial, creo. Pero claro, como lo he puesto descifrando la guerra, ahora estoy dudando, creo, al tema de si nos vamos al tecnicismo. Pero a efectos prácticos lo es. Vamos a ver qué ha votado España. Si se ha presentado a la población, ¿no está como Spain? Aquí está. Ha votado a favor de ese bloqueo. También te digo que yo creo que poquísimas cosas que aún estén pendientes de resolución en el mundo tienen tanto consenso internacional como este. Los votos en negro imagino que serán que no se han presentado ni Venezuela, ni Somalia, ni República de Moldavia, ni Liberia. Pero vaya, como os digo, tan solo 2 en contra y uno es el propio país implicado. Y luego 2 abstenciones, que es Brasil, porque tenía un presidente que está mal de la cabeza, y Ucrania, que está ahora mismo con las manos atadas respecto a todo lo que a Estados Unidos se refiere. Todos los demás a favor, o sea, pocas cosas en la esfera internacional tienen tanto consenso como este, vaya.
Y luego también, esto tuvo bastante gracia en TikTok cuando subí que yo hablé de que Arabia Saudí quería hacer una ciudad de 120 kilómetros de largo con muros de 500 metros de altura, que serían espejos gigantes, que, como digo, pues 120 kilómetros que se querían en tren de una punta a otra, que dentro tendría hasta, las imágenes que han puesto de cómo quieren que sea, hasta árboles flotantes. Esto no me lo invento yo, no es broma. Hizo bastante gracia en TikTok y me dijeron, oye, ¿podrías hablar más de esa ciudad tal? Y pues me he propuesto seguir el proyecto dentro de lo que yo me acuerde. ¿De acuerdo? Saudi Arabia begins construction of 170 kilometers futuristic linear city. A ver, espera. Por si acaso alguien no sabe inglés, voy a traducir si entiendo. Arabia Saudí ha empezado la construcción de 170 kilómetros de una ciudad lineal futurista. Que ha puesto ahí 34 kilómetros de footprint. No de pasos, ¿no? Print es huella y foot es pie, pues no sé. Pues a lo mejor no hay nada más ya en inglés, pero vaya, para que se vea que han empezado las construcciones de esa ciudad. Fijaos el proyecto, es que no tiene ningún sentido. O sea, el proyecto es una flipada increíble. No sé cuánto dinero tienes que tener para empezar a hacer megaproyectos así. Lo de Arabia Saudí es directamente una locura que yo no soy capaz de comprender. Y de Arabia Saudí nos vamos a un país muy cercano, muy similar en muchos aspectos, como es el de los derechos humanos, que es Qatar. Y es que Qatar ha detenido 60 trabajadores inmigrantes después de que protestaran por no haber cobrado su salario. Algunos han sido deportados. Los trabajadores han denunciado que llevan meses sin cobrar. En unos meses se celebrará en el país el Mundial de Fútbol. Mundial de Fútbol que yo me he propuesto no ver. Yo soy un gran aficionado al fútbol. De hecho, yo estudié periodismo, concretamente especializado en periodismo deportivo, y cubrí fútbol durante toda mi estancia en la universidad. Hice prácticas todas orientadas al fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, soy muy seguidor del fútbol, me encanta a nivel de selecciones, tanto la Eurocopa como la Copa América y sobre todo el Mundial. Y no voy a verlo porque este Mundial me da una vergüenza y un asco que ha hecho. De hecho, este Mundial es uno de los motivos por los que se está muriendo mi amor al fútbol y tan solo queda a mi equipo, la verdad. Es una vergüenza demasiado grande. 16 jugadores de la selección de fútbol de Australia han criticado las violaciones de derechos humanos en Qatar, destacando la muerte de trabajadores migrantes y la situación del colectivo LGTBI. Qatar ha respondido que ningún país es perfecto. Ojalá existiera la opción de no jugar. O sea, es que me parece increíble que, por ejemplo, pidan que echen a Rusia de todas las competiciones, a jugadores rusos de muchas competiciones. Es una locura. Y luego para países como Qatar les dan la sede de los mundiales. Es una hipocresía demasiado grande, yo creo, como para que... Al final ellos, porque se están lucrando con esto y están ganando dinero, lo entiendo, ¿no? Desde un punto de vista egoísta. Pero como para que la gente de a pie miremos a otro lado y punto, yo no lo acabo de ver. Lo acabo de ver. También rescato este mapa, porque también sé que os gustan mucho los mapas, como a mí, yo estoy enamorado de los mapas. Y es el hecho del crecimiento de China desde 2008 a 2020, la red de ferrocarriles que ha construido. Y es que el crecimiento de China en las últimas 2 décadas ha sido enorme a nivel económico, a nivel industrial, a nivel tecnológico, y parece ser que a nivel de comunicación interna también. Fijaos las líneas que había. Las azules son capaces de alcanzar una velocidad superior a 300 km por hora. Las de verde son líneas que el ferrocarril va de entre 200 y 299 km por hora, y amarillas son líneas mejoradas y otras líneas con servicio CRH, que la verdad es que no sé qué es, no voy a mentir. Y ahora vemos toda la red que se ha construido a nivel ferroviario. Es una auténtica barbaridad ese crecimiento de China. Y también me topé con esto del orden mundial y me parece muy curioso, sobre todo porque Singapur está saliendo en muchas estadísticas últimamente de economía sólida, de renta por cápita, etcétera. Y es importante saber que esta isla, aquí lo explica, era básicamente una isla de pescadores cuando se independizó de Malasia, y ahora pues tiene una de las economías más sólidas del mundo, es puntero tecnológicamente, es una barbaridad de ciudad, porque es un país ciudad básicamente, es muy pequeñito, totalmente, es una construcción
increíblemente grande, es una metrópoli enorme. Y fijaos, porque es muy curioso, que entre el 74 y el 87 se expandió lo amarillo que vemos, ¿de acuerdo? Entre el 87 y 2011 lo naranja y lo rojo entre 2011 y es una, aquí pone 2050, imagino que son porque son también proyecciones futuras. Y es que ha ganado un 30% de su extensión, se la ha ganado al mar. Eso me parece una auténtica barbaridad y demuestra pues el crecimiento que puede llegar a tener un país como este, que también está en un lugar estratégico espectacular para todo el tema comercial. Y más cosas, también he visto esto del tema de los pasaportes, y es que nosotros como españoles resulta que yo sabía que teníamos un muy buen pasaporte, pero no sabía que éramos el tercer mejor pasaporte, empatado con Alemania, o cuarto si quieres tener en cuenta que realmente hay dos escalas por encima de nosotros, pero 3 países, ¿de acuerdo? El antes mencionado Singapur con Corea del Sur nos superan por acceso a 2 países, y en Japón por acceso a 3, que es el pasaporte más valioso del mundo. 3 países asiáticos en el top 2 o el top 3 si quieres verlo así. Y luego en el tercer escalafón España con Alemania. 190 países, perdón. Sí. Y Afganistán el último con 111. No sé por qué. Me da a mí que no sé por qué. Otra cosa, aquí que siempre tratamos el tema y cubrimos el tema del Sáhara Occidental, que para mí es especialmente importante y sobre todo porque tiene mucho que ver con España, que recordemos es directamente responsable de lo que sucede en ese territorio, aunque se quiera desentender y pasarle el marrón a otro. De hecho, a los propios saharauis cediéndoselo a Marruecos. ¿De acuerdo? Y es que aquí se puede ver que los países en amarillo son países que reconocen a la República Saharaui Árabe Democrática como un estado independiente. Son, por ejemplo, Argelia, que se lleva muy mal con Marruecos, es Mauritania, que ya estuvo en su momento también, reclamó el Sahara como suyo, pero al final desistió. Los del sur, la verdad es que no sé por qué, me gustaría saber por qué tanto en el sur. De hecho, por ejemplo, Sudáfrica como que ha hecho muchos esfuerzos internacionales por hacer ver que la posición de Sudáfrica es pro-saharaui. Y luego Túnez vemos que nunca ha reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática, a pesar de que estaba teniendo rifirrafes con Marruecos. Veremos. Y luego los otros, los que están los enamorados oscuros, como hemos dicho, es que nunca la han reconocido como independiente, ¿vale? Vaya, pues Guinea Ecuatorial no la ha reconocido nunca. También es ex colonia española. Y luego las que están así en un rosa o un morado mucho más suave, mucho más clarito, son las que han como que han frenado, han congelado el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, como están en un intermedio. Me voy, cuídate y un besete. Muchísimas gracias. Un besote también, muchas gracias por ver este directo. Y ya enseguida yo también acabo, tranquilo, pero que duermas muy bien hoy. Y pues para ver un poco también el contexto de África, que es el que está más cercano a la República Árabe Saharaui Democrática. Por ejemplo, que recordemos que los saharauis están integrados dentro de esa Organización Africana de Naciones, etcétera, pues para que se vea un poco la distribución de cómo están los distintos apoyos que tiene la República Saharaui. Porque de hecho o se agarra los apoyos que tiene en África o mal, porque en el exterior hay más países interesados de que sea parte de Marruecos que países interesados en que no lo sea. Y eso también pues es una desgraciada realidad. Y ya por último... Uy, esto se me ha ido. Y ya por último iba a recordar el tema de Brasil, de que la toma de posesión se realizará en breves y que voy a estar siguiendo y quizá haga un especial si sucede algo muy gordo con el tema de Bolsonaro. ¿De acuerdo? Así que vamos a estar muy atentos. No me gusta pensar esto porque al final puede ser, o sea, un golpe de estado, un conato de golpe de estado, algo que se le parezca, puede ser algo fatal para el equilibrio de una democracia como es la brasileña. Esperemos que no, pero si sucediese cualquier cosa, muy atentos porque yo quizá pues haría ese directo para cubrirlo. Y luego también por tema de trabajo, mañana no va a poder haber directo.
desgraciadamente, porque justo trabajo de 9 a... no, mentira, de 9 a 11 de la noche, aparte del trabajo que tengo por la mañana hasta las 5 de la tarde, y mañana pues no va a poder haber directo, así que si tú esperabas directo mañana y estás viendo este directo, que sepas que no lo va a haber. De hecho, por eso lo he hecho hoy, porque yo ya no había hecho lunes, no puedo hacer mañana, digo, o hago directo hoy o no hay ninguna forma de que esto tenga una continuidad. Y joder, quiero tener una continuidad porque me disfruto mucho haciendo esto. Así que nada, somos ya 106 en el canal. Se están moviendo bien las otras redes sociales. Me estoy teniendo buenas visualizaciones. Así que como siempre, de verdad, muchísimas gracias por apoyar en este canal y hacerme bastante feliz con todo lo que me estáis ayudando, viéndome los vídeos, ya sea en directo, ya sea luego, en diferido, que no me importa, a mí me gusta igual. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos mañana, ¿no? Que no va a poder ser, si no pasa nada y es posible, el lunes.